El doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, como todos los martes. Doctor, qué gusto saludarte hoy. Sabemos que hablarás acerca de la crisis de identidad. Vaya tema, te escuchamos con atención. Hola, querido Gregorio, muchos saludos a ti y a todo el auditorio que nos escucha el día de hoy. Un tema que está en el fondo de las grandes crisis actuales, podríamos decir, del tiempo actual, es sin duda la crisis de identidad. Qué importante es la identidad para cualquier persona. La identidad es la que nos hace entender quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas, nuestros alcances, cuáles son nuestros defectos, nuestras debilidades, de dónde venimos. Saber quiénes somos es fundamental para tener un proyecto de vida hacia adelante. Pues resulta que hoy el mundo está pasando por una profunda crisis de identidad. Esa crisis de identidad se debe a diversos fenómenos, pero hoy quisiera tocar dos que me parecen muy importantes para explicarla y también explicar cómo salir de esto, porque la identidad en crisis, sobre todo en generaciones jóvenes, genera altos niveles de depresión y ansiedad. La crisis de identidad, además, nos quita el propósito de vida, cualquier posibilidad de alcanzar una vida lograda. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Por qué hoy las personas saben menos quiénes son que lo que sucedía en el pasado? Pues hay dos grandes explicaciones. La primera tiene que ver con el uso de las redes sociales de manera intensiva. El uso de las pantallas y de las redes sociales nos ha llevado a una manera distinta de comunicación con los demás. Cada vez que entramos a la pantalla, utilizamos, en el mejor de los casos, nuestra propia identidad, pero en muchos casos lo que se utiliza es un seudónimo, un anónimo o probablemente un avatar, que lo que hace es reflejar no quiénes somos, sino lo que quisiéramos ser o lo que suponemos que nos haría felices ser, olvidando, y esto es lo que nos pasa, que la verdadera madurez, la verdadera felicidad se alcanza una vez que me acepto como soy. Me conozco, tengo esa identidad y la acepto. Todas las personas, en este primer punto es importante decirlo, como seres humanos somos bastante complejos. No tenemos una simplicidad interior. Al contrario, los seres humanos tenemos una gran complejidad, una complejidad que se puede desdoblar, entre otras cosas, en cuatro yos. Un yo que es el yo que realmente somos, ese yo que nos puede llevar una vida completa, una vida larga y ni siquiera acabarnos de conocer. ¿Cuántas veces las personas no terminan de conocer sus propias potencialidades? ¿Cuántas veces terminan sin ser lo que pudieron haber sido en la vida? Qué importante, primero, conocer el propio yo, nuestro yo auténtico, que por más que hagamos una vida entera no basta para que nos conozcamos. Somos seres verdaderamente grandes, complejos. Hay un segundo yo que no es el yo que somos, sino el yo que creemos que somos, ese que también se llama el ego, ese que muchas veces se inflama, ese que es el que se lastima, ese que de muchas formas nos termina deteriorando el conocimiento de nosotros, deforma nuestra propia realidad. Hay un tercer yo que es el yo que ven los demás y que muchas veces no se parece ni siquiera al yo que realmente somos, ni al yo que creemos ser, el yo que los demás ven y que nosotros no percibimos. Yo le pregunto al auditorio cuántas veces oyendo una grabación de su voz por primera ocasión dices, no, ese no soy yo. No, sí, sí es tu voz. Es como te ves de fuera, como tú no entiendes que te ves. Y estos tres yos, ya de por sí complejos, ya de por sí su manejo difícil, se vinieron a aumentar en la época digital con un cuarto yo, que es este, el que enseñamos en las redes sociales. Resulta que nosotros de repente en las redes sociales utilizamos personalidades que no son la nuestra, maneras de ser que no son la nuestra. ¿Qué sucede? Que una vida plena, una vida equilibrada, necesita que esos cuatro yos, el yo que realmente soy, el yo que creo que soy, el yo que ven los demás y el yo
que enseñamos en las redes sociales esté lo más alineado posible. Es cierto, ningún ser humano lo tiene totalmente alineado y no lo puede tener porque por definición los seres humanos somos inacabados e inacabables. Pero una cosa es que nuestros yos estén desviados por poca distancia y otra cosa es que no tengan nada que ver entre sí. Cuando esos yos no tienen nada que ver entre sí, nuestra personalidad está rota. Estamos en una crisis de identidad. No sabemos realmente quiénes somos. Y al no saber quiénes somos, insisto, no sabemos cuál es nuestro propósito de vida, hacia dónde ir y qué hacer. No podemos alcanzar una vida lograda y la felicidad. Esta es la primera de las causas de la crisis de identidad, las redes sociales actuales. Pero hay una segunda, que es el sentido del consumo en el que nos encontramos el día de hoy, el cambio de hábitos de consumo en un mundo en el cual hoy, en vez de usar la ropa y que nos dure más tiempo, usamos ropa desechable. En un mundo en el que las cosas que antes veíamos y teníamos parecen irse cada vez más rápido. En un mundo en el que parece que nada está hecho para ser querido, solo para ser comprado. Me llamaban la atención algunos datos que veía, por ejemplo, en un estudio realizado el año pasado en Europa, se decía que simplemente las personas hoy desechan al año 21 kilogramos de ropa al año en Europa. Veía otro estudio a nivel global en el que se dice que entre 2010 y 2015 el número de veces que usamos una prenda bajó un 36% a escala global. ¿Esto qué significa? Que aquellas cosas que nos generaban identidad, aquel reloj que quizás nos dio el abuelo, aquella circunstancia material que nos hacía comprender quiénes somos, hoy no la tenemos porque lo que tenemos lo desechamos al día siguiente. Estamos hechos para consumir, pero no para entender para qué queremos el consumo. Estamos hechos para comprar a tal velocidad que hemos olvidado realmente quiénes somos. Así pues, este consumo a esta velocidad, que no solamente se da con lo textil, se da en muchos otros ámbitos de la vida, y el uso de las redes sociales están generándonos una gran crisis de identidad. Por eso hoy a mí me gustaría enviar un mensaje al auditorio en el sentido de trabajar en encontrarse consigo mismos, en lograr buscar su propia identidad, en comprender que esa identidad solamente se va a dar en la medida en que reflexionemos sobre nosotros mismos, que esa identidad, una vez descubierta, es lo único que nos va a permitir encontrar nuestro propósito de vida. Ese propósito, Gregorio, que es el que nos va a llevar a tener una vida lograda, en última instancia, la felicidad. La crisis de identidad es, en tiempos actuales, una de las principales causas de la depresión y ansiedad que tanto recorren el mundo, sobre todo en edades juveniles. Hagamos un esfuerzo grande por recuperar, por trabajar en nuestra propia identidad. Te mando un abrazo grande, Gregorio. Estamos tacto y un saludo a todos en el auditorio. Muchas gracias. Igualmente, querido José Antonio, muchas gracias al doctor José Antonio Lozano Díez, crisis de identidad.